¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy iniciamos nuevamente los videos antes de empezar la temporada. Vamos a estar haciendo la predicción de dónde podrían llegar en Champions League, en sus ligas locales. Vamos a hablar también de los fichajes que han tenido antes de iniciar la temporada, las ventas, jugadores que quedaron libres. Vamos a estar hablando todo lo que le rodea a los equipos más importantes de Europa. El día de hoy el primer equipo es el Atlético de Madrid, pero vamos a seguir haciendo videos el Real Madrid, el Barcelona, de la Premier League, el Liverpool que ha conseguido muchos fichajes muy importantes, el Manchester City que siempre es contendiente, el Arsenal que también se ha reforzado y que ahora sí quiere su Premier League. Vamos a estar hablando de los equipos más importantes, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich, todos los equipos que envuelvan para poder conseguir una Champions League o al menos que sean interesantes, sobre todo de la élite europea. Me puedes seguir en el canal para que te sigan saliendo estos videos y con eso me apoyas para poder promocionarlos más. Empezamos con el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone, una temporada más. Me parece que la temporada pasada ha sido la temporada en la que el Cholo Simeone ha sido más criticado. Esto viene producto por los 4 fichajes grandes de los cuales ya había hablado anteriormente. Lenormand fue el primero, un central de altura, central titular de la selección de España, nada fácil. Después consiguió el fichaje más caro, me parece, Julián Álvarez, un jugador que ha caído muy bien en el Atlético de Madrid, otro centro delantero como Sorloth, venía casi de ser el goleador en la liga una temporada anterior, lo contrata el Atlético de Madrid. Y por último Gallagher, que llegó prácticamente en las instancias finales del Chelsea, un jugador que desde mi punto de vista no me convencía del todo, me parece que ha sido mejor al menos de lo que yo esperaba, pero el Atlético de Madrid espera bastante más de este jugador. El día de hoy ha dejado ir a jugadores importantes. Me parece que el principal es Rodrigo de Paul, un jugador que no ha tenido su mejor temporada en el Atlético de Madrid. La recta final, me parece que Rodrigo de Paul, sobre todo la velocidad, le estaba costando mucho en la élite europea. También en el Mundial de Clubes no se vio del todo bien y se termina yendo al Inter de Miami. Lemar es otro jugador que también se va cedido del Atlético, un jugador por el que se pagó mucho dinero, pero que no ha podido cumplir las expectativas, como muchos de los jugadores del Atlético de Madrid. Me parece que si hay algo que reprocharle al Cholo es que no ficha de la mejor manera. Joao Félix, Lemar, infinidad de jugadores que no han podido hacer lo que se espera de ellos cuando son fichados por el Atlético. El Cholo Simeone debe de mejorar ese aspecto y el día de hoy cambia la estrategia en comparación a la temporada anterior. El día de hoy ha conseguido muchos fichajes. El primero en la portería, Juan Musso, ya lo había tenido, pero ahora sí lo contrata de manera definitiva. El central Hanko es un central que llega del Feyenoord, definitivamente le va a aportar mucho. No sé si le va a alcanzar para ser titular, pero al menos en la rotación el Atlético de Madrid necesita a todos sus jugadores en óptimas condiciones porque compite por todo y es lo que se le está exigiendo al Cholo Simeone. Otro central que contrató fue a Lenglet, que ya lo había tenido la temporada pasada, quedó libre del Barcelona y ahora sí es fichado por el Atlético. Como lateral derecho, Marc Pubil viene a competirle a Nahuel Molina. La recta final de Nahuel Molina fue muy mala, la realidad es que Nahuel ya prácticamente no estaba contemplado por el Atlético de Madrid, muchos partidos fue Llorente el lateral derecho y ahora Pubil llega y me parece que puede ser fácilmente el titular en esa posición. También como lateral izquierdo contrataron a Ruggeri, un lateral que puede recorrer toda la banda, llega del Atalanta y me parece que ha sido una muy buena contratación. Ruggeri nada más costó 17 millones de euros, me parece una muy buena cantidad. Pubil costó 16 y Hanko sí costó un poco más, 26 millones. Definitivamente lo que tenía que solucionar el Atlético de Madrid en defensa lo ha tratado de revertir con estas contrataciones y me parece que han sido muy inteligentes sin pagar de más. En el medio campo contrataron a Johnny Cardoso del Betis. Tuvo una temporada fantástica en el Betis, pudo llegar a la final de la Conference League,
no la pudo ganar el Betis, pero Johnny Cardoso fue pieza fundamental en el medio campo. Un jugador que le aporta a la hora de defender, a la hora de organizar. Es cierto que no es muy exquisito a la hora de tener el balón, pero definitivamente le va a aportar mucho al Atlético de Madrid en esa posición que le estaba costando mucho. No encontraba quién iba a ser el complemento de Pablo Barrios y me parece que Johnny Cardoso llega para ser titular. Definitivamente es una contratación que tampoco fue mucho lo que pagaron, 24 millones. Y por último, las dos contrataciones que más llaman la atención porque son de 3/4 de campo hacia adelante. Primero, Thiago Almada, un jugador que ya ha llegado hasta la selección argentina, viene del Olympique de Lyon, ha tenido unos buenos partidos y me parece que viene a tratar de cubrir esa posición que deja Correa. Se fue del Atlético de Madrid después de tanto tiempo y es prácticamente un jugador parecido que se mueve en esa misma posición, pero que tiene más regate de lo que en estos momentos tiene Correa. Correa, cuando llegó al Atlético de Madrid, era un jugador más parecido a lo que hoy es Thiago Almada, pero Correa, conforme fueron pasando los años, empezó a perder ese regate y empezó a ganar experiencia y muchísimas otras cosas que le aportaban al Atlético de Madrid, que el día de hoy me parece que le van a hacer falta esta temporada. Y por último, la contratación bomba del Atlético de Madrid esta temporada, Alex Baena, jugador del Villarreal que ya ha llegado a la selección española, llega a utilizar la 10 que deja Correa. Me parece que las expectativas son muy altas con Alex Baena, un jugador que puede regatear muy bien, que le va a brindar mucho desequilibrio por la banda al Atlético de Madrid, algo que le faltaba porque me parece que es de lo que más carece el Atlético de Madrid y llega este jugador a ser titular. Y por último vamos a hablar de cómo podría ser la alineación titular del Atlético de Madrid. En la portería sin duda Jan Oblak debe ser el titular. En defensa Lenormand creo que tiene la titularidad asegurada. Como central izquierdo probablemente el que inicie sea Lenglet, porque es un lateral que cubre muy bien esa posición, que tiene mucha experiencia y sobre todo que tiene ese perfil izquierdo. Como lateral izquierdo seguramente Ruggeri le gane la partida a Javi Galán, porque Javi Galán tampoco es que terminó muy bien la temporada y el Atlético de Madrid por eso también fue tan criticado. Como lateral derecho, Pubil me parece que viene a ser titular. No creo que Nahuel Molina ni siquiera lo tenga muy contemplado el Cholo Simeone y se juegue la posición con Llorente. Y en el medio campo, Johnny Cardoso junto a Pablo Barrios, yo creo que deben de ser los titulares. Como extremo izquierdo, seguramente Alex Baena va a estar en esa posición. Como extremo derecho, Simeone, a pesar de que es un jugador que no le brinda las mismas características que Baena, va a poder complementar ese medio campo a la hora de defender. Jugador que recorre toda la banda sin ningún problema los 90 minutos. Y en el eje del ataque, me parece que siguen confiando en Griezmann. Yo pensé que lo iban a dejar salir, pero siguen confiando en él junto a Julián Álvarez. Vamos a ver cómo termina la temporada este Atlético de Madrid. Me parece que la predicción para esta temporada es que en Champions League no creo que vayan a llegar muy lejos. Yo creo que le anticipo unos cuartos de final porque el Atlético de Madrid necesita reforzarse más y hay equipos en la élite europea que se han reforzado de manera espectacular. El Atlético de Madrid creo que unos cuartos de final en la Champions League sería suficiente y en la Liga Española no creo que vuelva a pasar del tercer lugar. El Real Madrid y el Barcelona tienen equipos bien hechos. El Real Madrid tuvo una peor temporada que el Barcelona y se ha reforzado muy bien. Es contendiente nuevamente a la liga y el Barcelona me parece que nuevamente es el favorito, pero ya estaremos hablando de cada uno de esos equipos. Yo creo que el Atlético de Madrid, sus mayores esperanzas de conseguir un título es en la Copa del Rey. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Te parecen suficientes los fichajes para que el Atlético de Madrid le pueda competir al Real Madrid y al Barcelona o no son suficientes? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.